Sábado 24 de febrero de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, seguimos en el contexto del Sermón de la Montaña, y cada enseñanza, si la aplicáramos, ¿cuánto nos santificaría? Si tomásemos este sermón, hiciésemos un retiro espiritual con él, lo lleváramos al corazón, examináramos nuestra vida, la contrastáramos con aquello que nos enseña Jesús, hiciésemos algo así como un examen de conciencia con todas estas enseñanzas, ¿cuánto cambiaría nuestra existencia? Vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, ¿qué voz escuchas? Segundo, reza por los que te atacan. Tercero, lo perfecto es la caridad. Vamos con el primer punto. ¿Qué voz escuchas? El Señor dice en el Evangelio, habéis oído que se dijo, y después dice, yo en cambio os digo. En aquel entonces, los fariseos enseñaban citando la autoridad de otras personas. ¿Qué tal otro fariseo dijo esto? ¿Qué tal maestro de la ley enseñó aquello? ¿Qué tal rabino había dicho esto? Jesús, en cambio, no cita la autoridad de otro rabino, sino que se proclama a sí mismo como autoridad suficiente para determinar lo que es la verdad, al punto incluso que viene a perfeccionar aquello que hasta Moisés había dicho. Con esto el Señor está manifestando su divinidad. El Señor está diciendo, yo no soy un maestro más, yo no soy un rabí más, yo no soy simplemente un estudioso más de la ley. Lo que yo os digo es palabra de Dios. Era una manifestación clara de su voluntad divina, una manifestación clara de su misma divinidad. Pero en esto de habéis oído y yo en cambio os digo, podemos descubrir una profunda enseñanza espiritual. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué voz estamos escuchando? ¿Estamos escuchando a aquello que se ha dicho o estamos escuchando a Dios mismo? La pregunta es, ¿qué dice Dios ante los acontecimientos que están sucediendo? ¿O acaso nos preguntamos, ¿qué dice el mundo? ¿Qué dicen mis amigos mundanos? ¿Qué dicen aquellas personas que están lejos de Dios? ¿Qué dicen aquellas personas incluso que me atacan por seguir a Dios? ¿Qué criterios seguimos, los de Cristo o los del mundo? Pensemos, por ejemplo, en algunos dichos populares que en ocasiones se utilizan mal. Yo sé que ciertos dichos populares encierran una tremenda sabiduría, pero también hay que decir que en ocasiones entrañan una cierta malicia. Así, por ejemplo, cuando alguien dice, cuando el río suena, piedras lleva, eso es lo que habéis oído que se dijo, cuando el río suena, piedras lleva. Pero, ¿qué dice Cristo? Cristo dice, en cambio yo os digo, no juzguéis a la otra persona antes de escucharla. Uno en muchas ocasiones utiliza esta frase, cuando el río suena, piedras lleva, para decir, si es que están hablando de ese, algo habrá hecho, algo habrá hecho. Cristo nos enseña a purificar nuestro corazón de todo juicio temerario. Un juicio temerario es aquel juicio que se lanza suponiendo la peor intención en el otro. Cristo nos enseña a no juzgar. Pensemos en otro dicho, genio y figura hasta la sepultura. Esto se utiliza en muchas ocasiones para decir, esta persona no va a cambiar. Esta persona será así siempre. Nada de lo que haga le hará distinto. Pues nosotros que conocemos la fuerza de la acción de la gracia, que conocemos el valor de la Eucaristía, el valor de la confesión, los que hemos asistido a retiros espirituales y hemos visto conversiones verdaderamente radicales, podemos decir, no, genio y figura hasta la conversión. Porque a partir de la conversión, el Señor hace una persona completamente nueva. Otros que dicen, por ejemplo, al pan pan y al vino vino. Para decir, yo digo las cosas como las siento. Y las cosas tienen que ser claras aunque hieran y aunque ofendan.
El Señor en cambio nos enseña la caridad. Cuidado que hay que distinguir entre la franqueza y la sinceridad. La franqueza sería decir las cosas como las siento sin importarme cómo el otro la vaya a recibir. La sinceridad en cambio es decir lo que siento tratando de ser caritativo. Yo no digo que los dichos que acabo de decir no puedan tener aplicaciones verdaderas y aplicaciones prácticas, pero reconozcamos que en muchas ocasiones utilizamos estos dichos con mala intención, con una cierta malicia indígena que llamamos. Entonces, ¿habéis oído que se dijo esto? Bueno, y porque se haya dicho, ¿quién dice que necesariamente es cierto? Lo que Cristo me enseña es lo cierto. Lo que Dios me enseña en su palabra es lo cierto. Entonces nos debemos preguntar, ¿qué voz escuchamos? Ante los acontecimientos cotidianos, ¿qué criterio uso? ¿Qué criterio sigo? ¿El del mundo o el de Cristo? ¿Lo que Cristo dice o lo que el mundo dice? Segundo, reza por los que te atacan. Lo dice textualmente el Evangelio de hoy. Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Qué difícil es rezar por aquellas personas que nos hacen daño, por aquellas personas que nos atacan. Es más, uno podría rezar por ellos en términos generales para parecer buen cristiano, pero qué difícil es rezar con nombre propio por aquella persona que a todas luces me está cometiendo una injusticia. Aquí lo que el Señor nos está diciendo es que debemos tener un corazón semejante al de Él, que oró específicamente por aquellos que le estaban crucificando. Ese es un corazón verdaderamente cristiano. Y es así que debemos comportarnos, y es a esto a lo que debemos llegar. Créanme, no siempre es fácil. Algunas personas son nobles por naturaleza. Algunas personas pareciera que les surge espontáneamente el perdonar. Pero hay otros temperamentos un poco más duros, a los que las heridas les duran años y años, y no es tan fácil lograr que recen por aquellos que les han atacado, por aquellos que les han perseguido. En un proceso de perdón, no siempre es fácil decir la palabra perdono a esa persona, porque en muchas ocasiones las heridas son profundas. Pero un primer paso que deberíamos invitar a hacer aquellas personas que tienen odios enquistados en su alma, un primer paso es reza por esa persona que te hizo daño. Eso ya es mucho, porque uno reza por aquellos a los que les desea el cielo. Y a este propósito hay un pasaje bastante conmovedor en la autobiografía de Santa Laura Montoya, nuestra querida santa colombiana. Ella perdió a su papá siendo muy niña y escuchaba que siempre, desde niña, la mamá rezaba por una persona. Y así escribe ella en su autobiografía. Cuando ya grandecita le pregunté a mi madre dónde vivía Clímaco Uribe, ese señor que amábamos y que yo creía miembro de la familia, por quien rezábamos cada día, me contestó, ese fue el que mató a su padre. Debemos amarlo porque es preciso amar a los enemigos, porque ellos nos acercan a Dios haciéndonos sufrir. Con tales lecciones era imposible que, corriendo el tiempo, no amara yo a los que me han hecho el mal. Hasta aquí, Santa Laura. Qué tremendo ejemplo de virtud y de santidad. Tú y yo también tenemos personas que tal vez no nos han hecho tanto daño como matarnos a nuestro papá, o tal vez sí, pero tenemos a uno que es Cristo al que le hicieron el peor de los daños, le quitaron su vida de la manera más injusta e ignominiosa y nos enseñó a rezar por aquellos que nos persiguen. Tercero, lo perfecto es la caridad. Concluye el Señor diciendo, mi Padre que está en el cielo hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Y el Señor dice que debemos ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. En esto consiste la perfección. Nos encontramos en un mundo muy perfeccionista. Queremos que todo salga bien, queremos que todo esté bien arreglado. Vamos a tomar una foto y queremos que esté bien encuadrada, que cada cosa, que cada detalle aparezca en su lugar. Y está muy bien. Una cierta búsqueda de la perfección en las cosas naturales está bien, sin ir a caer en desórdenes, en trastornos obsesivo-compulsivos, que nos hagan pegar de los mínimos detalles y perdamos la paz por eso o quitemos la paz a otras personas por aquello. Lo cristiano no es tanto el perfeccionismo en las cosas materiales, sino la perfección en la caridad. ¿Y en qué consiste la perfección en la caridad? En no simplemente hacer el bien a aquellos que me hacen el bien. De alguna manera es un amor retributivo. Tú me das y yo te retribuyo a cambio de lo que tú me has dado. El cristiano no ama así. Dice el Señor incluso que los paganos aman así.
Es decir, cualquier persona naturalmente responde amor con amor. Pero lo propio del cristiano es entender que somos hijos del Padre que está en el cielo. Y que aunque la persona no me está dando nada para que yo la ame, ese sigue siendo mi hermano. Tenemos un mismo Padre en común. Y por amor a mi Padre voy a hacer el bien a esa persona. Hacer el bien sin mirar a quién. Es decir, hacer el bien a todos, más allá de que el otro me agradezca, más allá de que el otro lo merezca, más allá de que el otro vaya a retribuirme a cambio. El amor cristiano es un amor universal. Pero amigos, esto no es fácil. Necesitamos ayuda de la gracia para amar así. Necesitamos que Cristo viva en nosotros. Por eso, para lograr ese amor, debemos ser almas de oración. Debemos confesarnos frecuentemente. Debemos pedir en el Santo Rosario esa gracia. Debemos comulgar, si no es posible todos los días, cuanto menos cada 8 días, pidiéndole a Dios la gracia del amor en nuestro corazón. Recuerden que la santidad es la perfección en la caridad. La santidad consiste en amar como Dios ama, y solo Dios viviendo en nosotros nos puede dar esa gracia. Oremos. Amado Señor, hoy nos presentamos de nuevo ante ti, para suplicarte que nos ayudes a escuchar solo tu voz. Hemos tenido tan abierto nuestro oído a las voces del mundo que en tantas ocasiones, Señor, hemos terminado ajustándonos a sus criterios. Hoy te suplicamos nos envíes tu Espíritu Santo para poder escuchar tu voz, que esa sea la única y verdadera voz que escuchemos. También te quiero suplicar que nos regales tu Espíritu para poder rezar por aquellas personas que nos han hecho daño. No siempre es fácil, Señor, pero con tu Espíritu lo podemos hacer. Y hoy elevo una oración por esas personas que me hacen daño, por esas personas que me critican injustamente, por esas personas que me juzgan con malicia, por esas personas que hieren a los que amo. Finalmente, Señor, te quiero suplicar que me concedas la gracia de la caridad perfecta, la caridad verdadera, la caridad que procede de ti, que me ayudes incluso a amar a aquellos que no me aman. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿qué voz escuchas? Segundo, reza por los que te atacan. Tercero, lo perfecto es la caridad. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a orar por los que nos han hecho daño. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.